El fútbol es más que un deporte, es un lenguaje universal. Es incluso el lenguaje que nos unió a nosotros. El fútbol te da la oportunidad de realmente entender y sentir un lugar, no solo visitarlo. Por eso viajamos por toda Latinoamérica. Para entender cómo el fútbol define quiénes somos, nos une y a veces nos separa. Esta es nuestra carta de amor al juego. Esto es cultura de la cancha. Chile, desiertos, playa, montañas. Una tierra de muchas caras. A lo largo de generaciones, oleadas de personas llegaron buscando un hogar. Refugiados, inmigrantes y familias reconstruyendo sus vidas. En medio de todo este cambio, una cosa ayuda a unir: el fútbol. Para los que llegan sin nada, el fútbol puede ser un lenguaje y una cultura en común, una forma de pertenecer. En la cancha no hay fronteras. En Chile estamos viviendo una ola de personas en movilidad humana por situaciones forzosas. Y esas son las personas con las cuales trabaja ACNUR. El deporte lo primero que genera son mecanismos de integración y de encuentro. ¿Por qué? Porque el deporte tiene varias cualidades. Primero tiene una dimensión lúdica y cuando jugamos nos olvidamos de los prejuicios, de las barreras que podemos tener y nos vamos integrando. El deporte en general permite la integración. En Santiago hay un club que lleva un mapa en el pecho, Palestino. Un recordatorio de una patria a 13.000 kilómetros de distancia. Para la comunidad palestina, cada partido es más que fútbol. Es memoria, es resistencia y es una declaración de identidad. Bueno, un poco de la historia de nuestro club. Se funda en 1920 gracias a inmigrantes palestinos y quienes acá en Chile decidieron crear un club deportivo. Hubo muchos palestinos que llegaron y se vinieron en la década del 20 y del 30 tratando de encontrar mejores oportunidades, tratando de buscar nuevos sueños y que lamentablemente no tuvieron la suerte de poder encontrarlos en otros sectores del mundo. De hoy día son más de 500.000 los palestinos en Chile, que para que la gente se haga una idea, casi el 2% de la población en Chile tiene origen palestino. ¿Por qué no están haciendo las cosas? El tema del asfalto. Nosotros en todo lo que tratamos de hacer, tratamos de involucrar la identidad palestina. Sabemos que somos un equipo de fútbol y no podemos olvidarnos de ello, pero en todas las cosas, en todas las acciones y en cada cosa que hagamos, tanto funcionarios, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores del club e incluso los hinchas, tratamos de mantener esta identidad palestina, ya sea con la bandera de Palestina en nuestros partidos y acá mismo en el estadio, con la camiseta de juego. Si tú te fijas, la camiseta de nosotros tiene los 4 colores que son los colores de la bandera palestina. Entonces, en todo lo que tratamos de hacer, involucramos la identidad palestina, para no olvidarnos de dónde venimos. Yo creo que eso es súper importante. El lema del equipo es, más que un equipo, todo un pueblo. Y realmente lo hacemos sentir así, desde que llega un nuevo jugador, desde que llega un nuevo funcionario, desde que hay un nuevo cuerpo técnico, porque más que un equipo de fútbol adentro de la cancha, que todos los equipos es exactamente igual, un jugador que puede haber pasado por 10 equipos previo a llegar a Palestino, le hacemos entender que este equipo es diferente al resto. ¿Por qué? Porque acá está representando a un país. Sin faltar al respeto, hay muchos equipos del mundo que representan un barrio, muchos equipos de fútbol que representan una casa de estudios, una universidad, pero este equipo representa a todo un pueblo, a todo un país. Este equipo de fútbol, a pesar de la distancia, tratamos de darle voz, de darle visibilidad y de representarlos de la mejor manera. Nosotros creemos que el fútbol es el motor, es una herramienta que puede unir a dos países. El mejor ejemplo es Palestino. O sea, la gente en Palestina está pendiente de nuestro partido de fútbol. O sea, un partido de fútbol a más de 13.000 kilómetros de distancia, en otro horario, con otro clima, y la gente está siguiendo. Nosotros tratamos
de que nuestro estadio sea un pedacito de Palestina a más de 13.000 kilómetros de distancia. De que estos metros cuadrados que están acá, que es nuestra casa, la casa de las y los palestinos, pueda ser un lugar al cual el hincha de Palestino e incluso el hincha visitante que viene a ver un partido de Palestino se sienta como si estuviese entrando en territorio palestino. Y lo hacemos sentir bienvenidos siempre, tratamos de que Palestino sea un equipo muy familiar. Si tú te pones a pensar, yo creo lo particular que tiene este equipo es que no tiene clásico. ¿Por qué no tiene clásico? Porque todos los hinchas del fútbol empatizan con Palestino, sienten la causa palestina como si fuese propia, y si hiciéramos una encuesta hoy día, a todo el futbolero en Chile siente a Palestino un equipo muy cercano. Y yo creo que llama la atención, porque en el mundo del fútbol, en la industria del fútbol, no creo que eso sea tan común. Que toda la gente sienta mucha simpatía por un equipo, ya sea con la camiseta, con los colores de la camiseta, con la causa palestina, con el pueblo palestino. Es un equipo que no cae mal, Palestino. Toda la gente ve a Palestino como su segundo equipo. Hay mucha gente que es de Colo-Colo o es de Universidad de Chile, que son los dos equipos más populares acá en Chile, pero su segundo equipo es Palestino y quiere que a Palestino le vaya bien. Y cuando Palestino juega con Flamengo o juega con Boca Juniors o con River Plate, quieren que gane Palestino. Y no porque son chilenos, sino porque empatizan y simpatizan mucho con el pueblo palestino. Sáltame justo en el lugar, derecha. ACNUR en toda Latinoamérica tiene proyectos de trabajo con personas refugiadas a través del deporte. Y en Chile queríamos hacer lo mismo porque sabemos el impacto positivo que tiene. Y entonces tuvimos una primera experiencia, el 2022, con una fundación que se llama Fútbol Más en Iquique. Y ahí trabajamos la integración de niños y niñas refugiadas a través del fútbol. Pero luego, al año siguiente, queríamos ampliar esta experiencia y trabajar no solamente con el fútbol, sino con otros deportes. Y ahí conocimos Deporte Libre, que promueve y tiene una amplia gama de deportes. Y otra cosa que nos gustó mucho de Deporte Libre es que tiene un enfoque territorial y trabaja desde los barrios. Y eso también nos llamó la atención y ahí surgieron las conversaciones y actualmente ya tenemos 2 años de trabajo con la Fundación Deporte Libre. En los barrios, el juego no se trata solo de meter goles. Fútbol Más convierte las canchas en un espacio seguro. El juego es una plataforma para crecer y sentir que perteneces. Cuando tú realmente sueñas con algo, crees en algo y pones tu trabajo, las cosas se generan, se crean, pasan, suceden. ¿Estamos listos para empezar a jugar entonces? ¡Sí! Fundación Fútbol Más es una organización que nace el 2007 en Chile, buscando a usar y hacer del fútbol una herramienta de transformación social, llevando el balón a las canchas de los barrios, a trabajar con ellos, buscando que el rodar un balón junte a las personas y a través de ese reunirnos poder generar una transformación en la vida, sobre todo de niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad. Parte interna, cabeza, etc. Cuando nosotros digamos derecha, se mueve en un espacio a la derecha. Salto en el lugar. ¡Vamos! ¡Vento! Bien, vamos, dale. No usamos ni la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla. Usamos la tarjeta verde, que es una tarjeta que busca felicitar, potenciar a los niños y a las niñas, decirles que lo están haciendo bien. Nuestra sociedad está muy acostumbrada a decirnos lo que hacemos mal, pero le cuesta decirnos qué es lo que hacemos bien. Y una de nuestras grandes diferencias es que resaltamos lo positivo. Y a mi amigo Alonso. ¿Por qué razón? Porque el Miguel la peleó caleta y me metió un gol. Y jugó entero bien. ¡Alan! ¡Y nosotras! ¡Yo le doy la tarjeta verde activa! Y otro de los elementos que creo que también es muy diferenciador es la forma en cómo se hace la sesión sociodeportiva. Su mayoría de las veces nosotros no le llamamos clase, sino que es una sesión sociodeportiva que tiene toda una estructura que nos permite desarrollar los contenidos que esperamos dentro de la clase, siendo lo más trascendental donde mezclamos unidades socioemocionales, por ejemplo, temas como la confianza o el autoestima, responsabilidad, resolución asertiva de conflictos, con un ejercicio físico. Entonces los niños y las niñas, aparte de estar aprendiendo fútbol, aprenden elementos de habilidades socioemocionales que le ayudan para desenvolverse en todos sus contextos. Vamos a trabajar saltabilidad. Arriba, siga. Arriba, acá ahora. Acá, muy bien. Aprendo mucho, como en el colegio, sobre la comida, el origen de las personas, qué cosas los hace bien, qué cosas los hace mal. También jugamos y eso. Eso aquí. Dale, ya.
Vuelve atrás. Mira el campo de juego. Al centro, velocidad. El ambiente afectivo es distinto. Yo te diría que lo principal es ese ambiente afectivo, ese ambiente de respeto, el ver que los niños sonríen, el ver que nadie está molestándolo, que está tratando de hacerle daño a otro. Hay una energía que se cuida mucho y que se da con mucha naturalidad, y cuando los niños la entienden, les hace mucho sentido. Y cuando las cosas te hacen sentido, las replicas. Yo creo que ahí está la clave finalmente. Hay un ambiente más de solidaridad, de enseñarle al otro, el que no sabe tanto, enseñarle. Nos tratan bien, nos enseñan más que todo la solidaridad, de compartir con los demás y ser más amables con los pequeños. Se ganaron el cariño y el respeto, sí, porque los niños de aquí eran muy complicados y aprendieron harto. Muchas cosas, cambiaron su chip. Ya ahora ellos saben lo que es el respeto y lo que es saber dialogar. Yo me di cuenta que Fútbol Más transformaba realidades cuando transformó la mía. Siento que esto no tiene que ver con ayudar a alguien. Esto pasa porque nos cambiemos entre todos la vida, ¿no? Porque nos acompañemos entre todos, porque sintamos lo que estamos haciendo, porque disfrutemos lo que estamos haciendo, hagamos las cosas con el corazón, y en ese momento en que tú vibras en esa energía, se transforma el ambiente completo, y que transforma la energía del que está contigo y transformas la tuya también. Nos juntamos en el centro. La cancha o las canchas en general son un espacio de adversidad controlada. Finalmente, el fútbol tiene mucho de frustraciones, de alegrías, de tristezas, de enojos, y finalmente es la vida. O de esa manera está compuesta o hecha nuestra vida. Entonces, tratamos de que todo eso que vivimos en la cancha sean aprendizajes para la vida. La cancha es la vida, nosotros lo vemos de esa manera, y creemos que a través del juego, el deporte y el fútbol podemos trabajar sin duda aquellos elementos también con los niños y las niñas. Desde Santiago viajamos hacia el norte, hasta Iquique, donde el desierto de Atacama se encuentra con el Océano Pacífico. Conocido por el surf, sandboard y los deportes extremos, Iquique también enfrenta profundos cambios sociales. En una de sus zonas más vulnerables, Deporte Libre utiliza el fútbol para transformar espacios olvidados en espacios de pertenencia. Bueno, estamos en la ciudad de Iquique, la región de Tarapacá, y específicamente estamos en la Plaza El Colorado, en donde se construyó este boulder, estas instalaciones de escalada. Esto estaba muy despoblado, había mucha droga alrededor, un barrio un poco vulnerable. Entonces, con todas las instalaciones que se crearon, la cancha, el muro y las instalaciones de calistenia, los niños tienen un patio trasero en donde pueden hacer deporte, con las mejores instalaciones, y lo tienen día a día. Entonces se alejan un poco de repente de otras situaciones más complejas. Chiquillos, nos sentamos en la colchoneta. Ya, en los hombros, suave, suave, es para que el compañero se relaje. Vamos, suave. Ha tenido un impacto súper bueno porque hay instalaciones de diferentes deportes. Entonces, como pueden ver o se ve ahora, hay gente jugando fútbol, hay niños escalando, niños haciendo calistenia, y conviven todos armónicamente, ya sean niños que viven cerca, que viven un poco más lejos. Entonces ha hecho que se genere una comunidad deportiva alrededor de todas estas instalaciones. Como ustedes puedan, ¿ya? Puede ser así. Bueno, mi rol como monitora, uno es traspasar los conocimientos que uno tiene de escalada, pero yo creo que lo que más llena es poder traspasar el espíritu del deporte, el hecho de la constancia, de que nos hace feliz, estamos jugando, veo que también pueden compartir entre ellos, trabajo en equipo y se van felices. Llegan quizás de repente con algún que otro problema, pero se van felices de acá y eso me llena. Antes no podía escalar alto porque tenía miedo a las alturas y tirarme del muro. Y ahora sé escalar alto y tirarme del muro sin tener miedo. Lo importante es nunca rendirse jamás.
Mientras estábamos en Iquique, nos sorprendió descubrir que la ciudad estaba siendo sede de la Copa América de Fútbol Playa, una versión única del juego, jugada sobre arena. Aunque cambie la superficie, hay algo que no cambia, la pasión con la que se vive el fútbol. Bueno, vengo a ver a Chile en el inicio de la Copa América 2025 de Fútbol Playa, así que vengo a apoyarlos. Hay que mojarla nomás, porque ponerle los huevos ahí y hay que salir adelante. We're walking on the beach in Iquique, north of Chile, and what do we find but the CONMEBOL Copa America player? How about that? Everywhere we go here, football, amazing. And full disclosure, it's not even the reason that we're here in Iquique, but we're going to go and have a look. El fútbol playa es una modalidad que está creciendo mucho, es un deporte muy espectacular, muy acrobático, es un deporte muy técnico y que viene creciendo mucho. La Copa América en particular lleva 5 ediciones, pero se están jugando mundiales. De hecho, el mundial se va a jugar este año 2025 en Seychelles. Es un deporte y una especialidad espectacular. Lo acompaña un clima y un paisaje increíble. Me parece que es una especialidad que tiene mucho potencial. Lo acompaña la música, lo acompaña el entretenimiento. Esa es mi parte, la de tratar de jugar con la gente. Y la pasión del fútbol por el otro lado. Así que me parece que tiene una mezcla espectacular solamente para crecer. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos que ganamos! Me alegro, estoy muy orgulloso, muy feliz y muy agradecido de ser parte. Para Iquique es una oportunidad histórica y acá estamos en una semana en la que Iquique está jugando la entrada a la Copa Libertadores, Deportes Iquique. Así que están sucediendo muchas cosas muy interesantes y sobre todo acompañando este torneo y el crecimiento y a la gente que lo organiza. El mundo viene acá a distraerse, a apoyar a la gente, a los niños y los jóvenes más que nada, para que sigan por el deporte. Se le da la oportunidad a Chile de mostrar que sí puede lograr generar un estadio y llenarlo. Estaba casi lleno de puros chilenos. Chilena de corazón. Particularidad del deporte y el fútbol mucho más como de atravesar a las personas. Atravesar en el sentido de la nacionalidad, del orgullo propio, mucha comunidad paraguaya, mucho argentino de vacaciones. Y entonces lo que sucede es que la gente se llena de identidad nuevamente. Ver a tu camiseta, escuchar tu himno, es algo que es difícil de describir. Pasan los mundiales, pasan los Juegos Olímpicos y esto es una Copa América. Y en las Copa América también sucede en el fútbol playa de que la gente se conecta, se abraza, lleva su bandera y me parece que lo más lindo es esto de hoy cuando se iba la gente de Perú y bailó con la gente de Argentina, es abrazarse al final. Como sentir que durante un ratito te hiciste un amigo nuevo, seguir teniendo una nacionalidad, pero pudiendo compartir con el resto de la gente, y eso es lo más lindo de todo. Así que la idea es proponer, invitar a ver una nueva especialidad, disfrutar del sol, de la playa, estar cerca de la playa, escuchar buena música y en lo posible participar, ¿por qué no llevarse algún premio? Pero participar en familia, que lo más lindo es eso, ¿no? Es ver a un chiquito conectado con el padre, a una pareja y estar todos juntos, mezclando camisetas, cruzando el continente. Así que invitar a la fiesta, esa es la idea. El fútbol es familia y el fútbol es una historia que te atraviesa, porque estoy lejos de mis hijas ahora y ayer me escribió pidiéndome que vuelva para ir a la cancha. Entonces, es mi abuelo, lo continué yo. Y ahora yendo a la cancha con mi hija es difícil de describir, no te das cuenta en el momento y ahora que lo pensás te parte al medio, que es lo que me está pasando en este momento. El fútbol es como la identidad, lo llevamos en nuestro ADN y lo único que queremos hacer es compartirlo. Chile es hogar de múltiples culturas y el fútbol es el puente que las conecta a todas, ayudando a construir identidades en una nación tan rica en historias, personalidades y paisajes. Cuando uno pone el corazón en lo que hace, puede transformar las cosas, puede transformar la realidad que te rodea. El fútbol puede transformar la realidad, de eso no hay duda. A mí me gusta mucho una frase africana que dice: si quieres llegar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y el deporte es justamente una posibilidad para esa gran integración. Amo el fútbol porque me encanta hacer ejercicio. Para mí el fútbol es identidad. Integración.
Resistencia. Transformación. Energía. Felicidad. El fútbol me encanta.